Hola amigas y amigos de Casa Taganskaya, yo soy Tiff, haciendo el segmento En la Ruta, recorriendo la periferia del Mundial, por, como dice Ezequiel Fernández Mur, este país que son 100 países en uno. Lo primero que me llamó la atención es bastante aburrido el trayecto atravesando toda la península de Florida y con mucha publicidad de artículos de lujo y artículos suntuosos. Atravesando la frontera del estado de Georgia todo eso cambió y esas publicidades de productos suntuosos pasaron a ser letreros que te avisaban que tus opciones eran Jesús o el infierno, literalmente decía Jesus or Hell. Tuve esa primera noche en un motel, como en las películas, y preguntándome sobre esa situación de que es el mismo motel que todos hemos visto 800.000 veces en todas las películas, no ha cambiado. Además está decir que la recepcionista de ese motel me preguntó, me dijo de Argentina, nunca había conocido a nadie de Argentina, ¿por qué estaba acá? Por la Copa del Mundo, no tenía idea que era la Copa del Mundo. Y la sensación de quietud en el tiempo, de que pasan los años, pasan los jugadores y pasan las guerras, las cientos de guerras en las que se mete este país, y el lugar seguía igual. Atravesando Georgia, otra cosa interesante a nivel publicidad es que mientras la señalética hablaba de Jesus or Hell, también había muchas publicidades de adult shops, negocios para adultos. La palabra sexo no aparecía, era negocios de adultos. Finalmente entré a Tennessee. Tennessee, recordemos, es el estado donde nació el Ku Klux Klan y se notaba. Además de que también la señalética en la ruta empezó a cambiar y la publicidad ahora refería a ventas de armas y aparecían letreros que decía: usted necesita mejores municiones, usted necesita una nueva arma. Llegué a Nashville, Music City, 2 horas antes del comienzo del Mundial. Fui a ver el partido de México con la comunidad mexicana en un lugar que se llama Plaza Mariachi en Nashville. Toda una experiencia, la cantidad de pantallas enormes y la calidad de sonido espectacular, el lugar lleno de gente con camisetas verdes, tequila, cerveza, tacos. Realmente me sentía en cualquier pueblo de México. El análisis del partido lo dejo para los que saben. Yo imaginé que después iba a haber una fiesta o algo similar. Un muchacho del que me hice amigo con una máscara de luchador me dijo que no, que estábamos en Estados Unidos y que la gente tenía que ir a laburar. El deporte más importante en Nashville, que es una ciudad del sur y calurosa, es el hockey sobre hielo. No lo puedo entender. Cuando pregunté por qué era, me dijeron que probablemente tenía que ver con que el estadio queda en el centro de la ciudad, que es donde están los bares y básicamente la joda. De hecho, lo vi al estadio con una estatua delante como la que tenía Saddam Hussein en su momento o Stalin, una tremenda estatua con un tipo con un palo de hockey en la mano. Una persona me explicaba que cuando era chica, que cuando este tipo era chico, iba a ver los partidos de hockey porque si aceptabas ver un video en el cual se explicaba de qué iba el deporte y cuáles eran las reglas, te daban una entrada gratis a la cancha. Y así fue como se hizo popular el hockey sobre hielo en Nashville, una ciudad calurosa. Pero hay otro detalle también, que el hockey sobre hielo es un deporte violento, es un deporte donde la gente paga la entrada medio para ver cómo la gente se caga a piñas, y donde terminan en general cagándose a piña los jugadores, y si no, es una decepción para el público. Me fui entonces al centro de la ciudad, a la calle Broadway, donde en pleno día todos los bares estaban llenos, uno al lado del otro, donde se mezcla la música de todos lados
una cosa realmente muy festiva y muy impresionante. El Mundial no existía. Estados Unidos debutaba al día siguiente, podía haber sido cualquier día de cualquier año. Al día siguiente, el viernes, el día del partido de debut de Estados Unidos, dije, bueno, hoy debuta Estados Unidos, hoy va a haber algo más particular. Me fui a una zona que se llama East Nashville, que se supone que es el barrio hipster. La gente de ahí dice que East Nashville es el nuevo Brooklyn. Empecé a preguntar por el partido y por el Mundial, y me decían, no, estás en el barrio equivocado para eso. Acá no somos gente de deporte. Y eso me llevó a una reflexión sobre el encasillamiento que se da mucho, o que yo percibo mucho acá en Estados Unidos. Obviamente no me gusta generalizar, y menos voy a generalizar a partir de un caso, pero lo he notado varias veces en distintas cosas, como si a vos te gusta algo, no te puede gustar lo otro. No podés ser un intelectual, no te puede gustar la literatura y además gustarte el deporte. No te puede gustar la música y gustarte el deporte. A la tarde debutaba Estados Unidos y el Nashville FC, el Nashville Football Club, había organizado un watch party. Yo imaginé, tal vez ingenuamente, que iba a ser adentro del estadio y que nosotros íbamos a estar como pisando la cancha, el terreno de juego. No, era increíble porque el estadio estaba abierto, podías entrar, pero no podías acceder a las gradas, y había efectivamente una pantalla gigante donde estaba el partido, pero para que lo viera nadie. Obviamente no había ningún tipo de cantitos, ni de emoción, ni de sentimiento. Distinguí 3 personas que tenían camiseta de Paraguay, me acerqué, empecé a hablar en castellano con ellos, eran absolutamente respetuosos todo el mundo con ellos, estaban sentados en el medio con la camiseta de Paraguay, sonó el himno de Paraguay, estos 3 se pusieron de pie, nadie dijo nada. Es más, una cosa que me llamó mucho la atención, cuando terminó el himno de Paraguay lo aplaudieron, y después sonó el himno de Estados Unidos. Y en este país que está en guerra permanente desde el año 1941, el momento del himno fue como de una congoja y una emoción. Todo el mundo se puso de pie, se sacaron los sombreros o las gorras, la mano al corazón, y cantando con una emoción. No era el equipo lo que lo convocaba, era el himno. Incluso después de ese partidazo que hizo Estados Unidos y en los 4 goles, sí, la gente se levantó y la gente festejó y gritaban USA, USA, y nada más. Antes de empezar el partido y después de algún gol y en el entretiempo, mostraban a soldados que están fuera de Estados Unidos y gritaban y alentaban. Era muchísimo más el sentimiento de esas personas que el de la gente que estaba en el watch party. Y ahí sí, ahí los aplaudían, más que los jugadores. Y una anécdota tierna, pero me parece también representativa de este país, es que yo estaba sentado al lado de un chico que debía tener 5 o 6 años, y en un momento en los letreros de atrás aparecen una publicidad en chino. Y el chico me pregunta a mí, me pregunta por qué aparecía eso en chino, por qué había letras en chino. Yo le dije, bueno, porque el partido también lo ven en China, y entonces eso es publicidad que le sirve para la gente que está en China. Entonces me miró y me dijo, ¿en serio? ¿Este partido se está pasando en China? Y digo, sí, se pasa en todo el mundo. Entonces me dice, claro, por eso le dicen la Copa del Mundo. Cuando terminó el partido, fui a un speakeasy en East Nashville. 4-1 había ganado Estados Unidos, había sido, bueno, los que vieron el partido saben que fue una paliza. No había nadie en la calle festejando, no había una sola bandera, no había ningún elemento que diera la sensación de que el país anfitrión había ganado un partido más de la manera en que lo ganó. La puerta estaba cerrada, te miraban por una camarita, entrabas y era un lugar oscuro, un lugar maravilloso que recordaba a la época de la prohibición, con una
larga barra y con una peculiaridad que es que vos no podías elegir lo que beber. El barman te preguntaba qué clase de persona eras y qué tipo de bebida te gustaba y te servía. Conmigo acertó. El barman me contó que él tuvo un pasado Special Forces, me dijo. Special Forces en Afganistán, Irak y Jordania. Y ahí estaba con 33 años, ex Special Forces, trabajando en un bar y según él recorriendo todo el país. Un tipo muy culto, con una conversación amplia sobre distintos temas, pero donde todo el tiempo lo recurrente era el dinero. Cuando yo le pregunté por la zona de Broadway y por los honky tonks y mi curiosidad pasaba por saber si los locales iban ahí o si era un lugar solamente turístico, fue una respuesta que no me contestó nunca directamente. Me hablaba más bien de la cantidad de plata que recaudaban por día, depende del mes del año o si era fin de semana o no. Voy con otra anécdota personal, pero vi que había un letrero en la carretera que tenía una publicidad bastante artesanal de un lugar donde había barbecue. No había comido y fui para allá. Cuando entré quiero decir que cuando me metí por el caminito rural, me sentí un poco como en el campo uruguayo, con pequeñas lomaditas, una gran extensión verde. Me gustó, sentí ese olor a campo familiar. Hice unas fotos en la entrada del lugar y cuando llegué me empezaron a tratar muy mal, pero muy mal, encarándome de por qué estaba sacando fotos, si eran las fotos que estaba sacando. Me sirvieron una comida espantosa y de muy mala manera y me fui. Quiero hacer un agradecimiento especial a Ale, Dani, Ezequiel y Marcelo por invitarme a participar de este espacio maravilloso que es Casa Taganskaya. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la ruta.